Nos adentramos en el castillo de Villena, un lugar cargado de historias y secretos. Entre sus muros se vivió una de las historias más tristes, la vida de Constanza de Aragón, una princesa atrapada por el destino y la ambición. Acompáñame a descubrir su trágico relato. En lo alto de la colina de Villena, el castillo se alzaba como un imponente guardián de piedra, pero entre sus muros no solo se tejía estratégicas militares y juegos de poder, también albergaba secretos de un destino cruel como el de la infanta Constanza de Aragón. Apenas una niña, Constanza fue arrancada de la seguridad de la corte de su padre, el rey Jaime II de Aragón. Con tan solo 6 años, su mano fue entregada en matrimonio al ambicioso, poderoso don Juan Manuel, príncipe de Villena, un hombre que veía la unión más que un movimiento político que un lazo humano. Como parte de este pacto, Constanza fue llevada al castillo de Villena, su nuevo hogar, pero también su prisión. Durante 6 largos años, la joven infanta vivió recluida en las frías estancias del castillo, con su infancia cercenada por las cadenas de un destino impuesto. Cada día transcurría entre la soledad de las torres y el eco del viento que golpeaba los muros. No conocía juegos ni risas, sino el peso de una espera amarga, sabiendo que su destino ya estaba decidido por otros. Cuando Constanza cumplió 12 años, la inocencia que le quedaba se desvaneció. Según las leyes de la época, había llegado el momento de consumar aquel matrimonio. A pesar de su juventud, la infanta se vio obligada a convertirse en la esposa de un hombre mucho mayor, incapaz de huir del destino que otros le habían trazado para ella. Con los años, Constanza desarrolló una profunda melancolía, aunque cumplió con las obligaciones que se esperaban de ella. Su espíritu quedó atrapado en el mismo castillo donde pasó su niñez, ajeno al amor o la felicidad. Sin embargo, el destino tan cruel como implacable le tenía reservado un golpe final. En el invierno de 1327, cuando Constanza apenas había alcanzado los 22 años, una epidemia de peste golpeó la región. El castillo, que había sido refugio y su prisión, se convirtió en su último escenario. Constanza enfermó gravemente y, a pesar de los intentos por salvarla, falleció en la misma torre donde había pasado los días de su infancia. Su muerte no fue más que una nota al pie de la crónica de don Juan Manuel, que pronto volvería a casarse, como dictan las alianzas políticas. Dicen que en las noches más frías, el viento que cruza el castillo de Villena lleva consigo los lamentos de Constanza, la princesa olvidada cuyo destino fue sellado por ambiciones ajenas. Y así, su historia permanece no en los libros de historia, sino en el corazón de quienes sienten el peso de su ausencia al caminar por las piedras gastadas del castillo. Aunque Constanza se convirtió en princesa de Villena, su espíritu quedó marcado por aquella reclusión y el sacrificio de su niñez. Para don Juan Manuel, autor del Conde Lucanor y hombre brillante en la literatura y la política, Constanza no fue más que un peón. Sin embargo, para el castillo sus lamentos aún resuenan en las noches de viento, como un recordatorio de los sacrificios silenciosos de las mujeres en un mundo de hombres. Hoy el castillo de Villena guarda sus secretos en silencio, pero quienes lo visitan sienten la sombra de Constanza en cada rincón. Su historia no está en los libros de historia, pero vive en las piedras gastadas del castillo, en el viento de nuestras reflexiones sobre el costo humano de la ambición. Si alguna vez visitas este lugar, cierra los ojos, escucha, quizás percibas el eco de su voz, recordándonos que no debemos olvidar los sacrificios del pasado. Y aquí
Ya nos despedimos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de Constanza de Aragón y el castillo de Villena. A veces los ecos del pasado nos recuerdan la fragilidad de la vida y el costo de las decisiones que otros imponen. Si alguna vez visitas este lugar, que su historia te inspire a valorar la libertad y reflexionar sobre las vidas que quedaron atrapadas en las páginas olvidadas de la historia. Si te gustó este vídeo, no olvides darle un like, suscríbete al canal, compartirlo. Nos vemos en el próximo recorrido, donde seguiremos desenterrando secretos del pasado. Hasta pronto, un abrazo a todos y a todas.